Contribuye a la soberanía alimentaria. Contribuye a la producción de alimentos frescos, sanos y seguros. Incrementa la disponibilidad y cantidad de alimentos para la población urbana. Provee vegetales y frutos sanos y frescos para los consumidores de los centros poblados. Crea conciencia ambiental. Promueve el ahorro de energía. La producción local de alimentos, la agricultura urbana y periurbana son actividades de sostenibilidad. Este último punto me interesa muchísimo. Son actividades de sostenibilidad. Arquitecto, ¿por qué? Son actividades de sostenibilidad porque, empezando, la gente sabe dónde están saliendo las cosas, las tiene cerca, el gasto de energía es muy eficiente, el uso eficiente de los espacios también para poder producir esta comida también ayuda a esa sostenibilidad y es una actividad que se puede prolongar en el tiempo con los mismos recursos que tenemos. O sea, eso es lo que la hace sostenible. Si yo voy a tener una gran inversión para poder hacer una cosa y luego que termino esa estación tengo que volver a hacer otra inversión, eso ya deja de ser sostenible. Tiene que ser que esta actividad, que yo la pueda proyectar en el tiempo, a través de 1, 2, 3 generaciones y que tenga los mismos resultados o mejores. ¿Cómo sabemos medir o podemos medir esos resultados? ¿Cómo podemos decir que sí, definitivamente comencé en esto de la agricultura urbana y me fue buenísimo? ¿Qué determina el éxito? Bueno, acá con la agricultura urbana, ¿qué va a pasar? La primera vez que hacemos algo va a ser como un prototipo. Va a ser ensayo y error. Exactamente. Siempre al principio es algo que va durante años y que debe ser hecho por muchas personas. No puede ser alguien solo. Si es una casa o si es una residencia o una urbanización, tienen que involucrarse varias personas. De manera que esto genere un sentido común en todos, que no solamente nos ayuda a ser más independientes de manera económica, sino que por la producción, sino que también nos hace ganar cultura y relacionarnos mucho mejor con nuestros semejantes. Ese sentido común nos hace ser independientes, no solo económicamente, sino también con lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Es decir, que colabora con la cohesión social, ¿no? Exactamente. La interacción. Y entonces eso es lo que va a traer el éxito de esa agricultura urbana. Y el éxito lo vamos a medir cuando tengamos los resultados que buscamos. Siempre cuando empezamos un proyecto de este tipo debemos tener una meta. Al fijarte la meta es que vas a saber si tienes el éxito o no. Eso en cuanto a lo personal. En cuanto a lo global, por ejemplo, si tenemos en una ciudad un alcalde que quiere fomentar esto, los resultados los vamos a ver según la meta que haya propuesto ese alcalde. Si ese alcalde dice, vamos a hacer un pequeño mercado para que lo que se produce en la agricultura urbana pueda ser comerciado allí, el éxito de esta agricultura urbana se verá condicionado por el abastecimiento que tenga ese pequeño mercado. ¿Y conocen si existen en Caracas o quizás en Venezuela algún mercadito dedicado justamente a que las personas lleven parte de lo que cultivan en sus hogares, en las ciudades? Sí. Eso está sucediendo en todas partes del país. Qué interesante. A distintos niveles. Lo que pasa es que no siempre está definido como agricultura urbana. Claro. Pero hay mucha gente que está produciendo cosas desde quesos hasta caraotas, maíz, lo que sea, alrededor de la ciudad y dentro de la misma ciudad. Lo que pasa es que como no hay un mercado que está definido como un mercado de agricultura familiar, de agricultura urbana, no lo vemos así, pero muchos de los productos que llegan a los mercados vienen de las zonas que están alrededor de Caracas y muchas también de la misma zona dentro de Caracas. Ojo, tenemos que estar conscientes cuando hablamos de agricultura urbana, no solamente estamos hablando de la siembra de la agricultura. ¿De qué otras cosas estamos También hablando? estamos hablando de productos derivados de la agricultura urbana. Si yo tengo un árbol de fruta en mi casa y yo produzco mermeladas caseras artesanales, eso es parte de la agricultura urbana también. Porque no es nada más producir el alimento, es también todo lo que conlleva el proceso hasta que es consumido por los ciudadanos. No sé por qué presiento que más de uno se va a poner a hacer jalea de mango ahora. Bueno, seguro. Sí. Yo he observado, por ejemplo, donde vivo, que es una ciudad aledaña a Caracas, pertenece al estado Miranda, hay muchos mercaditos donde cada persona tiene su puestico y de pronto los plátanos que encuentras allí no son los plátanos más grandes como encontrarías en una cadena de supermercados grande. De pronto te encuentras con unos platanitos más pequeños, por ponerte un ejemplo con los plátanos, ¿Y el pero así hay sabor? muchas otras cosas. ¿El sabor del plátano Bueno, cambia? por lo general los frutos que provienen de
el cariño que le da un particular en su pequeño cultivo, que es como un microempresario, eso cambia, porque también hay muchas variedades y te puedes encontrar variedades de frutos, por ejemplo, el topocho que no se conseguiría en cualquier lugar de Caracas. De pronto tú vas a una zona aledaña a Caracas, a una pequeña ciudad que tenga pequeñas zonas semi-rurales, te vas a encontrar con cosas como el topocho o como otros productos o variedades de algunos frutos que van a ser diferentes a los que te encuentras en la ciudad. Es decir, que no va a ser igual quizás el tomate, el sabor del tomate que compro en el supermercado o en el mercado municipal No. que viene de las zonas agrícolas del país, rurales por lo general, que el que yo cultivo en mi casa. De hecho, aquí en Venezuela tenemos algo muy importante que es el cultivo de cacao, por ejemplo, y tengo entendido que nuestro cacao no solamente es el mejor, sino que también es el más variado en sabor, porque el cacao se cultiva en conuco, o sea, se cultiva con otra planta que lo ayuda para que él pueda dar sus frutos. Okay. Y entonces produces dos cosas, el cacao y ese otro cultivo, por ejemplo, plátano o cambur, o quizá otro árbol frutal. Y de allí viene un sabor diferente de ese cacao. El cacao de cada conuco, su sabor va a depender de las plantas que lo acompañan, y la planta que lo acompaña va a depender de cada persona. Como cultive cada persona, va a ser los resultados. Es cierto, arquitecto, que inclusive ya algunas escuelas o instituciones de educación en el mundo han incorporado este tema o esta materia de agricultura urbana dentro de sus temáticas. Sí. Ahorita existe, sobre todo al principio que tú mencionaste Chicago, la ciudad de Chicago, ellos tienen no solamente en las escuelas, también en centros comunitarios, sobre todo en las terrazas de los techos de los centros comunitarios, se hacen jardines de vegetales para que los niños, los adultos y la gente que participa en estos centros puedan también llevarlo a la casa y consumir. O sea que estamos mezclando la cultura con la producción de alimentos, con el desarrollo humano en todas sus facetas, lo cual es bien importante para gente que está en las ciudades. Yo pienso que el desarrollo de agricultura familiar bien llevado y hecho con un buen criterio es lo que está diciendo Guillermo anteriormente. No solamente ayuda a que haya cohesión entre los distintos grupos de la sociedad, sino también entre las distintas generaciones, y también nos da una sensación de seguridad, de pertenencia, porque sabemos de dónde vienen nuestras comidas, sabemos que las podemos producir, sabemos de lo que somos capaces, y eso ayuda muchísimo a una sociedad a sentirse segura, a estar estable, a estar tranquila, a empoderarse. Inclusive de su misma soberanía alimentaria. Vamos a leer algunos comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Tenemos la participación por acá de Alberto Llanes, que dice: la agricultura urbana está afianzada mundialmente. El tema es cuando se toma como bandera política. Él antes había enviado un tuit, ¿cómo te encanta el color púrpura? Me fascina el color púrpura. El Galán Guillén también nos dice: soluciones a agricultura urbana. Esta es una gran idea, así se pueden incentivar el cuidado de las áreas verdes en Venezuela. Ya vamos a hablar un poquito también sobre eso. Luis Ortiz dice: la agricultura urbana garantizamos hortalizas sanas, libres de agrotóxicos con la agricultura urbana. Soluciones agricultura urbana. También nos dice por acá Julio Quijada: hablan solo de bondades, toca hablar de la contaminación ambiental en una ciudad como Caracas, que recibe estos alimentos o que reciben estos alimentos. En el caso de la contaminación, ¿es factible, digamos, ejercer estas prácticas en una ciudad como esta, en la que evidentemente hay un alto grado de contaminación a nivel del aire? Que mientras más agricultura urbana practiquemos nosotros en la ciudad, vamos a ir solucionando más y más estos problemas de contaminación. Porque uno de los grandes problemas que tienen las ciudades de no tener ni producir sus alimentos es que tienen que ser transportados y traídos de otra parte. De ahí, al empezar a tener productos producidos en la ciudad, estamos reduciendo la huella de carbono, la cantidad de gases que estamos produciendo, el gasto de lo que son todos los combustibles. Y le estamos retornando algo a la naturaleza. Claro, estamos creando mayor oxígeno, estamos afianzando nuestras áreas verdes, y eso sí nos va a ayudar. Claro, en un principio, si la ciudad está sumamente contaminada, hay que tomar medidas fuertes para poder empezar a bajar los niveles de contaminación. ¿Es el caso de Caracas? Afortunadamente, nosotros en Venezuela tenemos un clima privilegiado, y así como los venezolanos sabemos adaptarnos a muchas circunstancias y sabemos aprender de la tecnología y todo lo que nos llega fácilmente, igual lo hace nuestro clima.
Aquí viene, estamos muy contaminados, caen 3 chaparrones de agua bien fuertes y automáticamente el ambiente queda limpio. Ahora, una de las cosas que sí tenemos que cuidar en nuestras ciudades si queremos practicar la agricultura urbana es la calidad de las aguas. Las aguas tenemos que manejar nuestra basura, tenemos que garantizar que no esté contaminada el agua de las ciudades, porque eso sí nos conlleva a problemas que después hace que no podamos reciclar estas aguas, no las tengamos a disposición para este tipo de uso. Pero si nosotros simplemente bajamos el consumo de lo que son de la gasolina y del diésel y todo este tipo de cosas, si ponemos transportes masivos que sean más eficientes para mover grandes cantidades de personas, que sean eficientes, bien sea que sean eléctricos o tengan otro tipo de energía que los mueva, eso automáticamente va a ayudar a que estos niveles de contaminación decaigan. Y el otro nivel de contaminación, que es el acuático, con poner plantas de tratamiento y saber de dónde está viniendo esa contaminación, podemos más o menos podemos manejarlo. Y si es algo que ha dado tan buenos resultados en zonas como Ciudad de México, que es una de las, digamos, de los territorios más contaminados de ese país y quizás de Latinoamérica, pues ¿por qué no se puede dar en Caracas, cuyos niveles de contaminación son significativamente menores? ¿Querías agregar algo, Carlos? Hay que tener una visión optimista. Acá en Caracas tenemos muchas cosas que nos benefician. Por ejemplo, tenemos el Ávila al lado. Y aparte de todo, por el tema de la contaminación y otras cosas, en cada lugar donde se quiera hacer un proyecto de este tipo, hay que hacer primero un estudio. Y si ese estudio nos dice que en este momento esa determinada área de Caracas, por ejemplo, no puede ser destinada a un cultivo de producción alimentaria, hay que fomentar la construcción de jardines, ¿de acuerdo? Mientras más jardines haya alrededor, poco a poco vamos a tener más capacidades de tener cultivos. Ok. Ahora, también hablando de esto de las desventajas, y qué bueno que caímos en este punto, ¿cuáles serían otros de los obstáculos que puede tener la actividad de la agricultura urbana en Venezuela? O sea, prácticamente decir que tengamos muchos obstáculos, yo veo de los obstáculos que podemos enfrentar, sobre todo en ciudades como Caracas o Maracaibo o Valencia. Valencia no tanto, pero Caracas y Maracaibo sobre todo, es que para poder tener una producción agrícola urbana que sea eficiente y que realmente sea significativa, tenemos que tener disponibilidad de agua. Y tenemos que asegurar esa disponibilidad de agua para la ciudad. En términos de producción, ¿es realmente rentable, beneficiosa la agricultura urbana? Es decir, ¿podemos realmente alimentarnos durante todo un año con eso que sembremos en la azotea del edificio, por ejemplo? No, eso es relativo, depende de lo que planifiquemos. A lo mejor hay momentos en que podemos sembrar y podemos guardar y procesar ciertas cosas para poder consumir después. Pero eso requiere planificación, constancia, y que el espacio sea suficiente para poder producir lo que requerimos. Ideal que es una agricultura urbana. Ideal es una agricultura urbana donde hay ciertos bolsillos que producen ciertos productos y hay otros que producen otros. Y ahí existe después el intercambio, porque una sola persona a lo mejor no se puede dedicar a producir todo lo que una persona necesita para sobrevivir. Entonces, parte de esa producción urbana tiene que venir a través de intercambios o a través de que hay gente que está más especializada haciendo unas cosas que otras, y bueno, y ahí es donde la sociedad se une toda para lograr los productos que ella necesita para estar bien. Me encanta el ejemplo de Carlos. Carlos, tú dices que vives en Charallave, ¿no? ¿Qué siembras tú allí? Bueno, tengo varias cosas. Tengo topochos, tengo camburguineo, tengo camburtitiaro, un poquito de plátano, tengo yuca, cítricos como naranja, limón, mandarina, guanábana tengo también, riñón, etcétera, albahaca, algunas hierbas. Antes sembraba maíz. ¿Y eso permite abastecer tu consumo personal? Es decir, ¿basta para ti, para tu familia, todo lo que se produce en esa tierra? Quizá no durante todo el año, pero al momento de la cosecha, por ejemplo, cada cierto tiempo saco un racimo de cambures y de ahí le regalo a mi abuela, de ahí le regalo a mi tía, de ahí comen en mi casa. Y aunque el impacto en un principio sea pequeño, ese impacto va a ir creciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos mejorando. Mi pequeño conuco, que está en un espacio menor a los 200 metros cuadrados, cada vez mejora, cada vez tengo más cositas. Y estamos hablando de un espacio grande. Pero, por ejemplo, ¿cuánto se puede ahorrar una persona que practique la agricultura urbana en el balcón de su casa, en esa pequeña terracita en el edificio, como es el caso de muchos caraqueños que viven en construcciones, digamos, como estas?
¿Cuánto le puede ahorrar económicamente Dependiendo de tenerlo lo que allí cultive. de su casa? De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya volvemos.